llama La responsabilidad de la palabra, y hoy invitamos a evocar a un amigo de la casa, porque Ricardo Rojas tuvo relación con el Centro Penn, como un hombre de la misma generación que Manuel Gálvez, el fundador del Centro Penn. Pero, Carlos, acá entre nosotros me hubiera gustado que Rojas hubiera fundado el PEN. Lamentablemente lo fundó Gálvez, pero bueno. No, Gálvez formaban parte de ese grupo que tenía que ver con la restauración nacionalista, ¿no? Uh-huh. Los dos y muchos otros, digamos, ¿no? De ese momento. Que viste que el tema del nacionalismo está... hay palabras como que están resignificadas hacia lo negativo o hacia lo equivocado, ¿no? Uh-huh. Para mí una palabra que tiene ese sentido es el nacionalismo, Uh-huh. porque lo que intentaban ellos en ese momento, bueno, conformaban un grupo que tuvo bastante éxito desde el punto de vista cultural, digamos, entre la década del 20 y la década del 50, uh-huh, más o menos, y ahí después ya se extinguió, que era un grupo de escritores, en el que estaba también Manuel Gálvez, Lugones, desde el punto de vista de la arquitectura, Mario Busquiazo, uh-huh, Ángel Guido, Roberto Williams en la música. Bueno, había un montón de personalidades de la cultura que tenían esta idea que se llamaba la restauración nacionalista, porque la idea era que ante el avance de los grupos, digamos, o de las masas inmigrantes y migratorias de españoles, italianos, había como una mirada de pérdida de la identidad nacional, y entonces intentaba ejercer, digamos, una influencia que tuviera que ver con una mirada nacional desde lo hispano, afianzada también de lo gauchesco. Era una mirada particular, digamos, que a mí me parece que en algún punto, como todas las cosas, no era totalmente mala, tenía una idea de mirar hacia la Argentina o mirar hacia el interior del país también, porque también tenía una mirada federal. Uh-huh. Y había varias cosas que eran interesantes y que lamentablemente desaparecieron, ¿no? Y lo que unía a todos estos personajes era una capacidad de trabajo y una capacidad que es lo que podemos hablar hoy de Rojas, ¿no? Uh-huh. Una capacidad de trabajo infernal, una producción terrible. Ricardo Rojas hizo, entre otras muchas cosas, cuando entró como director de la Facultad de Filosofía y Letras, hizo un... Hombre polifacético, ya veo por dónde viene tu interés. Claro, sí, bueno, hubo muchísimas cosas. Vecinos del mismo barrio, digamos. Sí, muchísimas cosas. Bueno, también, porque vivió en Valvanera un tiempo, también, sí, así que también tenía que ver con eso. Vivió originalmente estuvo, cuando vino a Santiago del Estero, estuvo en la calle Pasteur, pero más allá de eso, escribió una historia de la literatura argentina, que Borges siempre decía que era más larga que la misma literatura argentina, ¿no? Con esas cuestiones que tenía Borges de con una bajar a alguien, ¿no? Y bueno, esa historia de la literatura argentina es interesante, son 9 tomos, recién se publicaron 22 años después de que él falleció, en el 49. Y son 29 tomos que abarca muchísimas cosas de la literatura argentina, ¿no? En busca de la literatura argentina, parafraseando a Proust, que se mandó tantos libros como él. Absolutamente. Claro. Y lo que es interesante de esa cantidad de trabajos es que él incorporó a todos sus estudiantes, o sea, y aparecen sus estudiantes en la cosa también que demuestra una cierta generosidad intelectual, ¿no? Es un mamotreto que es de alguna manera enciclopédico, digamos, y hoy está superado probablemente por las cosas que ha hecho Noé Hitrix o algunos otros más modernos, digamos, pero en su momento la historia de la literatura argentina sentó una base, digamos, de esta cuestión, donde él planteaba el rescate de lo que es una literatura nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos un estilo impulsado por Borges, exclusivamente por Borges, que es los gauchescos, ¿no? Uh-huh. Y los gauchescos tiene 2 tomos dentro de la literatura argentina, de la obra de Ricardo Rojas. Sí. Así que a Ricardo Rojas le debemos hoy no solamente el nombre de alguna calle y alguna toponimia. Y un día de la cultura nacional, porque el 29 de julio del 57 fallece, y ese día, 29 de julio, es el día que lo sabe poca gente, porque lamentablemente el día del escritor argentino, que también deberían sacárselo a Lugones y dárselo a Rojas, iniciamos acá una campaña,
es el día de su fallecimiento, el día Exacto, de la cultura nacional, por la variedad de cosas que hizo, ¿no? Por la variedad de ideas y de aportes que tuvo en la cultura nacional, que bueno, el Centro Cultural Ricardo Rojas, la facultad, el mismo museo que fuera la casa de él. Que está en Charcas. En Charcas, actualmente Charcas, claro, actualmente Charcas. Y esa era una casa muy particular porque en la casa de él inspira una de sus obras más interesantes, que se llama Eurindia, que era la combinación entre Europa y las Indias, ¿no? Él decía que nosotros éramos, es cierto, somos un poco eso, somos un poco constitutivamente Europa, europeos y las Indias, y la casa tenía una serie de ornamentación, se la mandó a hacer a su amigo Ángel Guido, al famoso arquitecto colonialista, y la casa tenía si uno la va a ver, tiene un montón de... Es una casita de Tucumán. Está la recreación exacta de la réplica de la casa de Tucumán. Hay que recordar que él tenía una madre tucumana, si bien era hijo de Absalón Rojas, el gobernador, que fue gobernador de Santiago del Estero, y nació en Santiago del Estero. Y un gobernador progresista. Absolutamente progresista, ¿no? Con mirada social. En buena cuna, digamos, por esto mismo, ¿no? Por los... Sí. Pero hay cosas interesantes con respecto a la casa, al museo, que es como un bastión neocolonial en Buenos Aires, de los que quedan pocos. Queda eso, queda el Museo Isaac Fernández Blanco, y no queda mucho más en Buenos Aires. No hemos sabido preservar el patrimonio colonial o neocolonial que teníamos en Buenos Aires, que en un momento hasta la década del 60 era bastante, y después, bueno, distintos gobiernos fueron decidiendo que eso no estuviera más. Y la casa esa tiene tiene rasgos de columnas incaicas, tiene un poco de columnas mayas, y todo a pedido de él se fue haciendo, se fue construyendo a lo largo de 7 años. ¿Por qué 7 años? Acá hay un dato interesante también. Siendo el funcionario, saca un crédito del Banco Provincia y va pagando la casa con ese crédito del Banco Provincia, ¿no? Cosa que si hoy pensamos que es un funcionario con cierta jerarquía, no me lo imagino sacando un crédito a ningún lado, ¿no? Hoy en día. Yo me imagino sacando algo de algún lado. Claro, pero no créditos. Y bueno, y lo termina con su mano a mano con su amigo Guido, Ángel Guido, y queda ahí como testimonio, y en la herencia también determina que eso sea un museo para la ciudad de Buenos Aires, con su biblioteca. ¿Tuvo hijos? No llegó a tener hijos, no llegó a tener hijos, pero tenía una enorme cantidad de discípulos, ¿no? Y algunos de sus discípulos fueron después fueron directores de ese museo. Ismael Moya, por ejemplo, que era un gran folclorista, llegó a ser un folclorista de estudio, digamos, folclóricos, ¿no? A la idea de lo que sería Juan Bautista Ambrosetti, o sea, un estudioso del folclore, no alguien que haga folclore, sino alguien que sea un profundo antropólogo del folclore. Llegó a ser también director de esa casa. Y una de las cosas también de Rojas fue la variabilidad de la literatura, ¿no? Tiene 3 o 4 libros, además de que menciono de Eurindia, que vale la pena volver a leer. Uno de ellos es el País de la Selva, donde retrata de una manera antropológica también la cultura de Santiago del Estero, la mitología, las leyendas santiagueñas. Habla muy bien en el País de la Selva de una cosa que se adelantaría unos 50, 70 años, que tiene que ver con la destrucción del ambiente. La selva es esa otra selva, ¿no? Estamos hablando de la selva tucumano-oranense, la selva de las Yungas, que es totalmente distinta a la selva misionera, que es la selva que viene bajando por Bolivia y llega hasta el Tucumán, y que es la que él conoció hasta que era adolescente. Él vivía en Antaje, que era un pueblito donde se habían criado varios... No, es que tuve que mirar cómo se llamaba el pueblo, porque es un pueblo de 210 habitantes. Hoy día. Pero evidentemente ya no pasa el tren, lo que contribuye a la caída de estos pueblos. Pero en su momento pasaron la niñez 5 gobernadores. No se te ocurra preguntarme cuáles son los otros 4, pero lo importante es que es Absalón Rojas, su padre, y él mismo, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar un poco de música para homenajear estas raíces, y qué mejor que
ya te digo, bueno, no, sé quién va, pero es Rally Barrio Nuevo. Qué lindo. Que entre otras cosas integra el MOCAS, este movimiento campesino tan fuerte que está en Santiago del Estero. Y hoy, cuando le pasaba la música a nuestro querido Tomás del Olmo, el operador, por suerte, recuerdo que se llama Tomás del Olmo, recuerdo que nació un 30 de septiembre y que estamos haciendo así, cerca, impulsando una campaña para que el Día del Operador sea el día del nacimiento de Tomás del Olmo. Porque los homenajes hay que hacerlos en vida, y es un hombre muy mayor, entonces ya tiene costumbres muy sanas, así de señor grande. Pero no me acuerdo cómo se llama el tema musical. En el programa del Centro PEN de Argentina, la responsabilidad de la palabra, hoy sin nuestros compañeros Gabriel Zúñigo, al que cada día se lo extraña menos, y Graciela Escarlato, a la que cada día se le extraña más. Y con nuestro invitado Carlos Fernández Balboa. Yo no recordaré los temas, pero los apellidos te los recuerdo todos. Qué bueno. Nos estabas hablando, Carlos, de Ricardo Rojas. Sí. Y Pablo de Vita, que uno creía que el único arribista acá en este programa era Roberto Domínguez, que empezó con una tímida columna porque él era un Nobel y se adueñó finalmente del programa, pero no, era Pablo. Pero lo dije fuera de micrófono. Sí. Casi pidiendo disculpas por tanta erudición. Pidiendo permiso nada más. Valiente. Pidiendo permiso. No, pero yo te escuchaba muy atentamente y precisamente quería un poco compartir tu reflexión al aire con respecto a una idea que me parece que está presente en la figura de Ricardo Rojas, que no trascendió al canon cultural o literario con la fuerza que tuvieron dos grandes contemporáneos de su tiempo, que fueron Manuel Gálvez y Lugones. Claro. Y quería saber un poco, considerando que en realidad su obra es mucho más profusa y diversa que los citados, ¿por qué pensás que pasó eso dentro del modelo cultural argentino? Que hay un lugar más petrificado desde el cual se lo reconoce. Y yo creo que lo adjudico indudablemente a la personalidad, ¿no? Una personalidad más tímida, más no que fuera débil políticamente, porque tuvo su momento político también que lo llevó a la cárcel, ni más ni menos. Pero yo creo que tenía que ver con que él se conformaba con, qué sé yo, bueno, Gálvez quería ser el gran editor de Latinoamérica, digamos, y Lugones, bueno, ya sabemos. Sí. Que si lo ya sabemos y mejor no recordemos. Si le ofrecían la presidencia del planeta, lo tomaba. En cambio, Rojas me parece que tenía una personalidad más de estudioso, más recatada, digamos, no tanto de figura pública. Y fue un referente cívico. Fue un referente cívico, claro. Y eso, digamos, también lo llevó a la cárcel. Estuvo en la penitenciaría de Ushuaia, donde hay una sala dentro del penitenciario de Ushuaia que lo recuerda, pero no sé si recuerda. Está en el Petizo Orejudo y Ricardo Rojas. Exactamente. Sí. Y Radowinsky, sí. Hay algunos otros personajes allí que fueron un poco injusto, porque los otros eran verdaderamente de alguna manera criminales, entre comillas, pero él no, él era un preso político. Pero qué interesante que en ese proceso no perdía el tiempo y escribió un libro maravilloso que se llama El Mar Austral. No, En la Tierra del Fuego, perdón, El Mar Austral es de me confundí, El Mar Austral es de otro, pero ahora me voy a acordar de quién. Pero La Tierra del Fuego, que es un libro muy bonito donde destaca, pero además de estar bien escrito, destaca el proceso cronológico de la Tierra del Fuego, ¿no? El momento en que se construye la Ushuaia, sobre todo con mano de obra de los presidiarios. Bueno, hace todo un trabajo. Hay que pensar que después que sale de la cárcel se tiene que quedar a vivir en Ushuaia, en una casita de madera, y él, aparte de ir todas las semanas a fichar que estaba en la isla, cosa que era raro, porque la única posibilidad en ese momento era, en ese momento y en la actualidad era salir por barco, o por avión ahora,
Y sin embargo, bueno, él tenía que ir a fichar, pero otra de las visitas que hacía, estando en la cárcel, estando en esa casa, donde estaba residiendo forzosamente, era ir a la Biblioteca Sarmiento, Claro. que había sido construida por los presos en 1927 y pasaba largas tardes interiorizándose sobre la vida en Tierra del Fuego y la historia. Y ahí donde escribe, o sea, un hombre absolutamente polifacético. Recién me sorprendía él recordándome el libro Blasón de Plata, ¿no? Que fue uno de los que te gustó también, que es un libro absolutamente hispanista, Uh-huh. con una mirada muy, muy hispanista. Y hay otro libro que yo quiero recomendar fervientemente a los oyentes, que se llama El Silabario de la Decoración Americana, que es un libro... ¿Se consigue? Se consigue, sí, se consigue, y en realidad el museo debería hacer una reedición, porque miren qué interesante la mirada, ¿no? Americanista, pero además con un criterio estético muy superior a un montón de cosas. El planteo del libro es, si uno puede aprender arte con el punto y la raya, y puede aprender arte con algunas cuestiones estéticas de Occidente, ¿por qué no aprender arte con el arte iberoamericano, digamos, ¿no? Entonces... realiza un montón una investigación artística verdaderamente de las culturas mayas, de la cultura azteca, de la cultura chavín. Bueno, hay un montón por supuesto, de los incas. Hay un montón de ilustraciones. El libro es muy bonito. Lo editó Sudamericana en 1937 más o menos. Y sí se consigue, es un libro que se consigue, pero que permite al profesor de arte enseñar con el arte americano, Uh-huh. que genera una impregnancia y genera una idea, digamos, distinta, ¿no? En relación al paisaje. Yo creo que una de las cuestiones que a mí más me fascina de Rojas es que él tenía una idea que la nación no era a partir de una raza, o no se generaba a partir de una raza o a partir de un idioma, sino que se generaba a partir del paisaje. Él entendía que el paisaje era constitutivo de un grupo de gente cuyo ese paisaje unía, los unía de alguna manera, ¿no? La nación nos aglomeraba, y que eso eso era lo que nos convertía verdaderamente en argentinos. Tiene otro libro más que se llama, que también es poco conocido, se llama La Argentinidad, donde plantea un poquito este tipo de idea, ¿no? ¿Y qué es lo que me parece que nos falta a nosotros? A los argentinos nos falta eso. Nosotros, esa vieja frase que no sé a quién se la adjudican, que los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos de los incas y nosotros de los barcos. Se supone que Octavio Paz, pero la reeditó no hace mucho nuestro presidente, claro, era Octavio Paz. Sí, también se la escuché a varios. Pero bueno, pero esa idea, digamos, que desconoce lamentablemente las 24 comunidades originarias de Argentina, que son reales, digamos, ¿no? Las 24 comunidades originarias de Argentina, pero que también da una idea de que somos de Latinoamérica el país que más ha tenido un proceso de migración, o por lo menos desde un punto de vista político, ¿no? Centrado desde Alberdi para acá, gobernar es poblar, y eso ha sido una cuestión política, y eso nos ha traído la maravillosa biodiversidad que tenemos acá, de Misiones, y también una cierta cuestión de una identidad poco afianzada en comparación con otros países de Latinoamérica, con Perú, con Bolivia, con Ecuador. Ahora te quería preguntar en relación a eso, porque de acuerdo a lo que comentás precisamente, pareciera que Ricardo Rojas se desliga un poco de ese núcleo constitutivo que mencionabas al comienzo del programa, de los nacionalistas, a partir de, en realidad, sí, la tierra se constituye, o el habitante se constituye a partir del paisaje, ya el carácter migratorio asume lo diverso, a diferencia de la tradición nacionalista que remarcaba esa, digamos, naturaleza del terruño, ¿no? Exactamente. Es que dentro de ese grupo había como miradas diferentes, ¿no? Por ejemplo, Gálvez, sin lugar a dudas, era un nacionalista católico, digamos, ¿no? Con una mirada fuertemente pensada en términos de que el catolicismo era lo que unía de alguna forma, ¿no? O había otros que abordaban la idea también de un tema de la lengua, como es el caso de Lugones. Pero Rojas va por lo que a mí me parece más interesante también, que es el paisaje. Que yo
creo que por ahí hay una cosa que está como más en lo cierto que todo lo demás, ¿no? O sea, el hombre, hay un antropólogo que algunos que tenemos algunos años nos acordamos de él porque era uno de los presentadores de La Aventura del Hombre, Ajá. que se llama Guillermo Magrassi, y Magrassi decía que el hombre se constituye con el paisaje y el paisaje con el hombre. Y eso es cierto, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera uno está moldeado por el paisaje que lo habita. El gaucho mira la llanura, el hombre de la selva es un poco más chiquitito para permanecer en la selva, el de la montaña es indudablemente con las características de lo que podemos encontrar en el Alto Andino. Y esto Rojas lo tenía muy en claro también, ¿no? Sin ser antropólogo ni nada por el estilo, lo asimilaba y lo veía. Y veía que la constitucionalidad argentina podía pasar por ahí, podía pasar por enamorarse del paisaje. Por eso las descripciones, por eso las cuestiones con el arte, las descripciones de la selva y de la Patagonia, ¿no? En el caso de Tierra del Fuego. O sea, un hombre, creo que además de intelectual, un profundo observador. ¿Y ese proceso dirías que fue constitutivo a partir de una experiencia? ¿Fue evolutivo a partir de tomar los diferentes elementos que estaban presentes en la sociedad? ¿O finalmente en realidad hay un lugar en el cual él oscila entre una tradición hispanista y el modelo más iberoamericano? No, el él, modelo americano, ¿no? él de todos los modelos, después del Blasón de Plata, él decide que esto tiene que ver con el tema americano y que nosotros somos Eurindia, somos esa mezcla fuerte entre Europa y América. Y creo que nunca, a diferencia de los otros, que eran básicamente, bueno, Lugones no tanto, pero el resto de los nacionalistas tenían una cuestión más urbana. Y él siempre nunca olvidó el Santiago del Estero original, y eso era notable también a lo largo de la obra, ¿no? Digamos, la mirada de la selva, del ambiente natural, estaba presente en él, ¿no? Y un espíritu democrático que quizás le venía de su padre, ¿sí? Que hizo que no tuviera esa añoranza por el hombre fuerte que iba a dirigir los destinos del país. Y como dijiste, porque no mencionamos que cuando fue su paso por la cárcel fue arrestado, era el rector de la Universidad de Buenos Aires y era radical, digamos, ¿no? Exactamente. Y fue durante el gobierno de en el golpe de Estado, sí. Y en el 30. Cuando le dice a su esposa Julieta, que si te acordás el apellido sería bueno, y si no me acuerdo. Pero se llamaba Julieta, sí. Le dice: se acabó la Argentina y quién sabe por cuántos años más. Sí. Y cuánta razón. Poco profético. Sí. Para despedirte te quiero preguntar, Carlos, ¿qué libros recomendás para gente que no ha leído a Rojas? Un libro muy amable es Eurindia. Eurindia es un libro muy amable. Y el otro, para los que están interesados en el mundo del arte, el mundo también arte y antropología, el silabario de la decoración americana es también otro libro muy interesante. Y después, bueno... ¿En las librerías de viejos? Sí, por acá por Corrientes hay que buscar, hay que buscar, hay que meterse a cazar y cuando salís a cazar encontrás ese tipo de libros, ¿no? Y hay también recomiendo también un estudio de Graciela Ferraz, que es una investigadora del CONICET, que escribió Ricardo Rojas, Nacionalismo, Inmigración y Democracia. Es un estudio de UDEVA, que es como una especie de manual Leroux, digamos, de Rojas, que tiene todo. Tiene varias biografías, ¿no? Ismael Moya escribió una, y varios de sus discípulos escribieron biografías de él, pero este es un libro que salió el año pasado y que la verdad que vale la pena para meterse en el mundo de Rojas y después, bueno, recorrer también esa idea y tratar de encontrar esa argentinidad que él estaba buscando, ¿no? Que creo que nos va a hacer bien. Salir un poco del partidismo de donde somos y sentirnos todos un poco argentinos, más allá del mundial que ahora se viene y que todos vamos a ser argentinos por un rato. Por un rato. Pero más allá de eso... Parte de noviembre y algo de diciembre. Claro, después viene otra. Después nos vamos a Brasil de vacaciones. Pero la idea es encontrar esta argentinidad de la que él hablaba, que es una argentinidad sana y un nacionalismo
en mi opinión, que no tiene una connotación política, esa mirada nacionalista, digamos. No es nacionalista con Z, sino con C, ¿no? Y bueno. Fue un profundo americanista, como el hombre que vamos a escuchar ahora,